Rueda de prensa del ministro Óscar Puente sobre el accidente de Adamuz. El próximo miércoles se presentará el restaurado Manto de los Dolores. Andalucía más cerca de contar con la Mesa de Mujeres Rurales y del Mar andaluzas tras publicarse el decreto que las regula. La borrasca Ingrid llega a Córdoba. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a 54 Noticias. Hoy es jueves 22 de enero. Comenzamos. El ministro de Transportes, Óscar Puente, acompañado del director de tráfico de Adif y del director general de operaciones de Renfe, ha ofrecido una rueda de prensa para dar detalles de la investigación sobre el accidente ferroviario de Adamuz. Permítanme que lo lea para que no sea lo más correcto posible con los horarios y con todos los hechos que hemos ido recopilando hasta el momento y que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho, estos dos trenes salieron, uno a las 18:40, otro a las 18:10 y el momento del accidente fue en torno a las 19:43. Por empezar ya con el detalle, que es que a las 19:45, 2 segundos, se recibe la primera llamada del maquinista del tren Irio. Este maquinista, en principio, él señalaba que había enganchado la catenaria, o sea, que había afectado la interacción del tren con la línea de alimentación. Desde ese momento, el Centro de Regulación de la Circulación consideraba que se había suspendido el tráfico por un supuesto enganchón, porque se había quedado sin energía. Al finalizar la llamada, se observa en nuestros sistemas que no tenemos energía que alimenta esa catenaria. A las 19:43, 45 se comprueba que ya no había energía en las que alimentaban a la catenaria de ambas vías. Continuando con esta cronología, a las 19:46:07 se recibe llamada del tren 2181. Este tren venía detrás del tren de Irio, que informa nuevamente que no tenía tensión y que se para. Comprobando toda la situación, se intenta comunicar con el maquinista del tren Albia para saber también luego qué había pasado. Luego entraré en más detalles. Se intentó hablar por 2 veces con el maquinista y una vez a las 19:48, 39 segundos, y una segunda a las 19:48, 51, ambas sin respuestas, como sabemos. Ante esa falta de respuesta se consigue el teléfono de la interventora y se consigue hablar con ella a las 19:49, 33 segundos. Esta informa de que tiene un golpe en la cabeza. Creo que muchos ya han podido oír la parte de esos registros de audio en los que, bueno, hay cierta confusión y bueno, se oye de fondo también en esa misma conversación que había otro operador del Centro de Regulación de la Circulación que estaba hablando simultáneamente con el tren Irio sobre la interacción del pantógrafo con la catenaria. Es decir, mientras uno estaba intentando localizar qué pasaba con ese tren Albia, otro con el Irio, en principio intentando solventar un problema de un enganchón del pantógrafo con la catenaria. Continuando, unos segundos a las 19:49:35, que sería 2 segundos después de esa llamada, ya el maquinista del tren Irio vuelve a hablar y ya comunica que se trata de un descarrilamiento, que ha invadido el gálibo, es decir, que ocupa el espacio de la vía contigua y que hay un pequeño incendio, que él piensa que puede ser relacionado con el pantógrafo o con el arrastre que se provoca ese fuego. En esta llamada, el maquinista pide que se corte el tráfico en sentido Sevilla porque invade la otra vía y el controlador del Centro de Regulación le dice que de acuerdo porque no viene ningún tren cerca. Es decir, no viene ningún tren en sentido contrario aproximándose. ¿Por qué? Porque ya había pasado en los sistemas. Hay que recordar que ese tren ya había pasado. En principio, el maquinista del Irio en ese momento no reporta incidencia ni colisión con el tren Albia. Tengan en cuenta que son muy pocos segundos en los que pasan muchas cosas y es difícil, entre todos los actores que están participando, conocer el contexto global de la situación. A las 19:50, ya dentro de los procedimientos de Adif, del administrador de la infraestructura, y cómo gestiona la circulación del tráfico, este CRC, el Centro de Regulación de la Circulación, informa a nuestro Centro de Regulación Nacional, que lo llamamos H24,
a los centros de protección y seguridad de Adif para que se vayan movilizando los servicios de emergencia que precisen intervención, protección civil, servicios sanitarios, bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera. Primera, no nos vamos a olvidar de las víctimas ni de sus familiares. Mientras la investigación avance, vamos a mantener activo el dispositivo de apoyo y de seguimiento a las personas afectadas. Desde el Ministerio, en coordinación con todas las entidades implicadas, vamos a seguir garantizando que las víctimas y sus familias reciban atención, información y acompañamiento, no solo en estas primeras horas, sino también en los días y semanas posteriores, que son especialmente difíciles desde el punto de vista humano y emocional. La segunda, transparencia absoluta, lo he dicho antes, vamos a comparecer y dar las explicaciones las veces que haga falta. Yo, desde luego, no me voy a esconder, nunca ha sido mi estilo. La transparencia y el esclarecimiento de los hechos es por respeto a las víctimas y a los familiares, y ya les anticipo que si mi estilo es no esconderme, no lo será tampoco de ninguno de los miembros de mi equipo, y por tanto pueden contar con todos nosotros para garantizar esa transparencia. Y en tercero, la confianza en el sistema ferroviario español. Este ministerio está volcado en el ferrocarril. Es el protagonista de nuestras inversiones, de nuestras apuestas. Las hemos incrementado de manera exponencial. Hoy probablemente no sea el momento de analizarlo. Y no solo para abrir nuevas líneas, también para conservar, para rehabilitar y para ofrecer los mejores servicios. Y creo que tanto a Renfe como a Adif lo han explicado y lo explicaremos todas las veces que haga falta. Estamos atravesando un momento especialmente doloroso, no lo oculto. Un momento de especial zozobra y muy delicado. Pero no podemos ni debemos poner en cuestión nuestra red ni el transporte público de nuestro país. No es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte y en nuestra mano está, en este momento, intentar entender qué ha pasado, aprender de lo que ha pasado y ver si somos capaces de aplicar soluciones en el futuro que lo eviten. Lo he hecho esta mañana y voy a intentar explicarlo de nuevo. Efectivamente, se han detectado una especie de pequeños mordiscos de 1 milímetro de espesor aproximadamente y unos 2-3 centímetros de ancho en los bogies delanteros, si no me equivoco, de los 5 primeros coches del tren Irio siniestrado. Es decir, en los 5 coches que no descarrilaron, ¿no? Y se ha hecho un examen de los trenes, al menos de los que nosotros podemos examinar. Nosotros no podemos examinar los Irio, pero sí podemos examinar los trenes de nuestra flota. Se han examinado unos cuantos trenes de nuestra flota que pasaron por ese mismo punto en ese día, ¿no? Y creo que en el día anterior. Esto lo digo de memoria. Si cometo alguna inexactitud, les ruego me disculpen. Hemos detectado marcas en uno de los trenes, en concreto en el que pasa más inmediatamente antes del Irio, un tren Renfe modelo 130, en 3 bogies concretamente y en un rodal, no en el resto. Marcas parecidas, algo más leves pero parecidas. Y hemos detectado alguna marca en el tren que pasó inmediatamente antes del anterior Irio. Es decir, hubo el tren siniestrado, antes pasó un tren nuestro, un Irio y creemos que otro tren nuestro antes, ¿no?, de los 3 trenes anteriores. Ahí también se han detectado algunas marcas muchísimo más leves, pero ¿cuál es la sorpresa? Las marcas están en los bogies del lado izquierdo del tren, no en el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, y voy a repetirlo hasta la saciedad, que no es sencillo a partir de un único elemento de prueba establecer una conclusión. Hay que poner esas pruebas en conexión con el resto para establecer un diagnóstico. Y, por tanto, por mi parte sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación en Adif y en Renfe, y que desde luego creo que son están mucho más preparados que yo para ello. Creo que las dos personas que me acompañan aquí son ingenieros, ambos, y por tanto yo soy licenciado en Derecho, he tratado de aprender mucho desde que estoy en el Ministerio, pero respeto mucho el criterio técnico. Si yo me aventurara a establecer una posibilidad de qué es lo que ha sucedido, estaría especulando. He dicho que eso no lo voy a hacer y además estaría cometiendo una osadía frente a quienes con mucho más conocimiento que yo no se atreven a emitir un juicio en este momento.
Voy a responder en primer lugar, no sé si quieres, Alfonso, en relación con el tema de la convocatoria de huelga de SEMAF. Vamos a ver, nosotros entendemos el estado de ánimo de los maquinistas y lo respetamos. También entendemos sus reivindicaciones, ¿no? Reivindicaciones que pasan por mejorar, digamos, la operativa ferroviaria en España, ¿no? Lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas. Y para ello lo que vamos a hacer es trabajar con ellos para buscar un acuerdo, escucharles, ver de qué manera podemos dar satisfacción a sus reivindicaciones, ponernos dentro de lo que es posible y a partir de ahí abordar este asunto con la esperanza de que seamos capaces de que la huelga no se llegue a convocar o, en el caso de que se convoque, pueda llegar a ser desconvocada, ¿no? Nosotros, desde luego, el Ministerio, yo llegué aquí con una convocatoria de huelga, estoy con Huelva en la cabeza, con una convocatoria de huelga un martes y, afortunadamente, 48 horas después logramos que se desconvocara y cumplí con lo que acordé con los sindicatos en aquella ocasión. Me senté con los sindicatos nada más llegar y volveré a hacerlo las veces que haga falta. Vamos a intentar atender sus reivindicaciones sin dañar a los usuarios que no se lo merecen y menos después de lo que ha pasado, sin dañar el servicio, sin dañar nuestro sistema ferroviario que todos debemos contribuir a proteger. Yo sé lo mucho que los ferroviarios aman su entorno de trabajo. Nadie, creo, de ningún sector siente tanto como propio el tren como los ferroviarios. Yo he hablado con infinidad de maquinistas. Alguien me decía hoy en redes, viaja en cabina y te vas a enterar. Viajo en cabina muchas veces, voy hablando con ellos, conozco bien nuestra red, conozco bien nuestros trenes y sé lo mucho que sienten la camiseta los maquinistas y todos los trabajadores. Por tanto, entre todos intentemos contribuir a cuidar lo que tenemos, que es muy bueno. Y quería preguntarle, porque esta misma mañana veíamos una imagen de uno de ellos, está aproximadamente a unos 300 metros del accidente, en un arroyo. Tenía una serie de cuestiones, preguntarle, confirmar si es del Irio o es del Albia, esta estructura. La pieza que se ha visto en fotos de prensa internacional de los bogies que están en un arroyo. Bien, es interesante la cuestión y hay que dar una explicación. Ya la he dado en algún medio, pero hoy tengo la oportunidad de hacerlo ante todos. Vamos a ver, esos bogies se cree que son pertenecientes al Irio y, en concreto, los bogies delanteros del coche 8 del Irio, ¿vale? Tampoco tomen mis palabras como en fin, no lo tengan por absolutamente seguro, pero es la información de la que dispongo. Por tanto, bogies delanteros del coche 8 del Irio, que salieron despedidos. Se entiende que en la colisión con el tren Albia y cayeron por un terraplén y acabaron en el arroyo a unos 200-250 metros del Irio. No los ha descubierto el New York Times ni Reuters, ya lo he aclarado esta mañana. Esta pieza se encuentra el lunes por la mañana. Yo estaba en ese momento en el lugar de los hechos cuando se descubre. La cronología se la describo. Estábamos reunidos, la Guardia Civil, general, coronel, algún capitán, estaba personal de Adif, gente del Ministerio, Irio, Renfe. Y en ese momento se le solicita a la Guardia Civil un dron para poder explorar la zona, para ver si se puede encontrar esos bogies delanteros del coche 8 de Irio que no aparecían. Se barajaban diversas hipótesis, una, que estuvieran en algún lado distante del lugar del accidente como consecuencia del impacto, o que estuvieran bajo alguno de los coches del Albia. Para despejar la primera incógnita se pidió ese dron y en ese momento un capitán, me han aclarado hoy, yo pensé que era un agente, me lo ha aclarado el comisionado del Corredor Atlántico, que estaba allí también y que fue uno de los que bajó al arroyo. Me aclara, nos dice un capitán que ellos han visto algo. Es verdad que hoy, obviamente, no tienen conocimientos técnicos, algo parecido a unas ruedas del tren, ¿no? Entonces les preguntamos que dónde y nos dicen allá abajo en el terraplén. Bajaron en ese momento varias personas, creo que lo hizo incluso el propio presidente de Adif, y en ese momento
corroboraron que esos eran los bogies del coche 8 de Lirio. Se fotografió y a partir de ahí fue la policía, la Guardia Civil, su sección de criminalística y la propia Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, la que documentaron, se encargaron de esa herramienta, de ese elemento, de documentarlo, etcétera, etcétera. Por seguir explicando, está ahí tirado, no se custodia, no se perimetra, tal. No se preocupen, no se lo va a llevar nadie. He dicho esta mañana que pesa 20 toneladas, no, pesa 10, me han aclarado. En cualquier caso, 10 o 20 entenderán que no se lo va a llevar nadie debajo del brazo. Y segundo, es muy posible que ahí permanezca durante mucho tiempo porque ni siquiera queriendo nos lo vamos a poder llevar. Está en una zona de dificilísimo acceso, no va a ser fácil poder meter ahí grúas, etcétera, y por tanto es una pieza que va a permanecer ahí durante tiempo. Sobre la soldadura, que se ha hablado mucho, yo quiero explicar un poco el rigor con el que se hace la soldadura de la alta velocidad y del sistema ferroviario en general en nuestro país. Los soldadores son personas homologadas, cualificadas, al punto de que se garantiza la trazabilidad en cada soldadura, puesto que en cada soldadura hay un troquel en el que se identifica al soldador. Fíjense los controles que se siguen, ¿no? Por tanto, el rigor que se aplica luego a las soldaduras aleatoriamente se les someten a controles con aparatos y también se le someten a controles visuales y controles de geometría y dinámicos de la vía que nos garantizan que la soldadura está operando correctamente. ¿Es la rotura compatible con las muescas que se han encontrado? No lo sabemos en este momento, no lo conocemos. Piense que hay una rotura que probablemente a lo mejor si hubiera habido una rotura inicial, que es una de las cosas que se barajan, que es la que va causando esa erosión en los bogies, no tiene nada que ver con el estado final en el que ha quedado el carril. El carril ha saltado por los aires, hay una rotura tremenda. Entonces esto es un tema muy técnico que es de laboratorio, eso tendrán que verlo en un laboratorio. Los raíles se han trasladado a Madrid, se van a llevar a un laboratorio y ahí se hará un examen y ahí se determinará. Ni yo, ni creo que ninguno de los técnicos que lo han mirado hasta la fecha pueden, sin un laboratorio, responder a esas preguntas que me ha hecho, ¿no? ¿Ese es el punto de descarrileo o no? Aún no lo sabemos. Sí, bueno, descartar, voy a ser reiterativo, pero sí creo que está claro que el factor humano aquí, al menos en lo que se refiere a la conducción de los dos trenes, no ha tenido incidencia. El tren Irio iba a una velocidad bastante por debajo de la máxima permitida en ese tramo, que era 250, y el Irio iba en torno a 200 con arreglo a los datos de los que disponemos en este momento, incluso puede que algo por debajo. Y el Albia iba a 200 y poco también, 205, por tanto, ambos trenes iban a una velocidad muy correcta con arreglo a la vía en la que se transitaba. Teniendo en cuenta, a mayores de eso, que el descarrilamiento se produce por cola y en una recta y que el impacto posterior no es evitable por parte del Albia, pues el factor humano aquí no ha tenido ninguna incidencia. Ese es el factor que se puede en este momento descartar. Los demás, todos siguen abiertos y hasta que no tengamos más avanzada la investigación, pues no se podrá apostar firmemente ya por una tesis concreta. Hermandad Servita y Cofradía de Nazarenas de María Santísima de los Dolores nos invita a la presentación del trabajo de restauración del manto procesional de María Santísima de los Dolores el miércoles 28 de enero a las 19:30 en la Ermita de Jesús de la Columna, con la participación de los técnicos de la empresa Cirta Textil. La borrasca Ingrid ya está dejando sentir sus efectos en Córdoba. Su paso va a dejar un temporal atlántico con rachas muy fuertes de viento, acompañadas de lluvia y de tormentas hasta el fin de semana.
La inestabilidad meteorológica será constante en la mayor parte de la provincia de Córdoba hoy jueves, donde está previsto que se registren precipitaciones durante buena parte de la jornada. En Pozoblanco, este es el tiempo que vamos a tener. Hoy la temperatura va a oscilar entre los 4 grados de mínima, los 10 de máxima, cota de nieve entre los 1.300 y los 1.500 metros y probabilidad de precipitación del 100% para la tarde. Mañana viernes la posibilidad de precipitación oscilará entre el 100% y el 65% durante parte de la mañana. Temperatura entre 3 y 11 grados, cota de nieve entre los 1.300 y los 1.100 metros. Para el sábado, de nuevo lluvia. Por la mañana un 95% de posibilidades de precipitación, para la tarde un 80%. Cota de nieve, atención, entre los 700 y los 900 metros. El sábado podría nevar en Pozoblanco. Temperatura oscilará entre 1 y 7 grados. Para el domingo, las posibilidades de precipitación descienden, estarán entre el 40 y el 45%. La cota de nieve a 1.200 metros. Una temperatura entre 3 y 10 grados. Para el lunes 26 volvería la lluvia con una temperatura entre 8 grados de mínima, 14 de máxima. Para el martes de nuevo lluvia, cota de nieve a 1.000 metros, temperatura oscilando entre los 3 y los 12 grados. Y para el miércoles de nuevo lluvia, cota de nieve en 900 metros y una temperatura entre los 2 y los 13 grados. Este órgano colegiado nace para servir de vehículo a la participación activa de asociaciones que representan al colectivo en la completa organización de la perspectiva de género a las políticas andaluzas en materia agroalimentaria y pesquera. De esta forma, el Gobierno andaluz busca avanzar hacia la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agraria, pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural. La Mesa de Mujeres Rurales y del Mar Andaluza ejercerá diversas funciones, entre las que se encuentra trabajar para el fortalecimiento de la interlocución de las entidades y asociaciones de este colectivo con la Consejería de Agricultura. También tendrá encomendado el seguimiento de las actuaciones en materia de género que lleva a cabo este departamento. Asaja Córdoba ha solicitado a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía para que juntamente con el Ministerio de Agricultura se flexibilicen las normas de la PAC este año, excepcionalmente por la imposibilidad de sembrar por la lluvia, pero la respuesta tarda en llegar, lo que una vez más se demuestra que la burocracia asfixia al agricultor. Asaja solicita 3 flexibilizaciones que, de no aceptarse en breve, hará que los agricultores cordobeses dejen de percibir más de 9 millones de euros, ya que no podrán percibir ayudas, por ejemplo, de los denominados ecoregímenes, como es el caso del de rotación con especies mejorantes. Este importe está calculado sin contar otras ayudas que igualmente el agricultor dejará de percibir y de las que el agricultor tiene compromisos plurianuales, como la ayuda agroambiental de rotación de herbáceos de secano. Tampoco se han tenido en cuenta las penalizaciones por no hacer las rotaciones obligatorias por condicionalidad, que pueden ascender hasta el 5% de la ayuda percibida por cada agricultor. Otra de las flexibilizaciones que solicita la organización agraria son las relacionadas con la BECAN 7 de condicionalidad, que obliga al agricultor a rotar los cultivos o diversificar cada año, ya que en campañas como esta el agricultor no siembra lo que tiene previsto por la imposibilidad de entrar en las parcelas, por lo que no podrá cumplir los requisitos. También hace referencia a las relacionadas con la obligación de sembrar una superficie mínima de leguminosa para optar a la ayuda de ecorégimen de rotación con especies mejorantes y la ayuda agroambiental de herbáceos de secano. Igualmente, el no poder entrar en las tierras imposibilita muchas siembras y además las que están sembradas es imposible que lleguen a buen puerto por encharcamiento. Asaja alerta que este año, de no aprobar flexibilizaciones, solo en Córdoba se perderán más de 9 millones de euros, ya que los agricultores no podrán percibir estas ayudas, y esto, unido a la baja rentabilidad de los cultivos herbáceos en la actualidad, vaticina otro año negro para los agricultores. Por otro lado, la Organización Agraria recuerda que el 31 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea un reglamento que modifica algunos artículos del Reglamento 2021/2115 para la PAC 2026 e introduce cambios que podrían flexibilizar normas de obligado cumplimiento para agricultores y ganaderos europeos, pero a día de hoy no se ha traspuesto la norma en España ni en Andalucía, por lo que una vez más la burocracia es lenta y no llega a tiempo, aun estando publicada en el DOE.
Por ello, Saja Córdoba solicita que se publiquen las flexibilidades solicitadas y que se adapte el reglamento publicado en el DOUE de manera urgente para que los agricultores puedan adaptar sus planes de siembra a la situación actual y no vean perjudicada su ayuda de la PAC para 2026, toda vez que ya están siendo perjudicadas sus siembras desde el punto de vista agronómico y de rentabilidad. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 22 de enero de 2026. Les dejamos con las imágenes de la jornada.